Muchos de nosotros nos pasamos la vida atrapados en el pasado, llenos de resentimiento o angustiados por un futuro sobre el que no tenemos ningún control. Sin embargo, al mismo tiempo nos aferramos a la esperanza de poder arreglar nuestra vida de alguna manera, de ser más felices y encontrar lo que se conoce como la iluminación, aunque no sabemos bien cómo hacerlo. De ahí la importancia del poder de la hora. Libro en que el autor, Eckhart Tolle, presenta al actor varios métodos para avanzar por lo que es el complejo terreno de la vida interior y de la relación de esta con el pasado, el presente y el futuro. Parte central de la filosofía de Tolle es la insistencia en que vivamos el momento presente como medio para evitar la mayor parte del dolor que solemos experimentar. Con este fin, el libro se centra en el vínculo entre la mente y el sufrimiento, mostrando diversas perspectivas sobre las diferentes maneras autodestructivas en que la usamos, por ejemplo, para atraparnos en ciclos de sufrimiento y negarnos a nosotros mismos la felicidad. El poder de la hora ha ayudado a millones de personas, ha creado una revolución a mejorar sus vidas, incluidas sus relaciones con los demás y lo fundamental, a aumentar nuestra autoestima y a que nos comprometamos plenamente con mejorar nuestra vida. Muchos queremos encontrar la paz interior y mejorar nuestra vida. Buscamos en esta palabra la iluminación, pero no sabemos qué pasos dar para encontrarla. Pues bien, el primer paso quizás sea más fácil de lo que se imaginan y está en este libro y en este resumen que les voy a dar. Tendemos a vivir en el pasado y en el futuro. En un momento recordamos el pasado o nos resentimos de él, y en otro nos ponemos a planear o preocuparnos por el futuro, ¿verdad? Entre tanto, descuidamos el único momento al que tenemos pleno acceso y en el único momento en el que vivimos, que es el ahora, exactamente este momento. Solo el presente es importante porque nada ocurre jamás en el pasado ni en el futuro. Las cosas suceden solo en un flujo continuo de momentos presentes. Siempre que sienten algo, ese sentimiento lo experimentan en el presente porque sus sentidos solo pueden darle información sobre este momento preciso, nuestros 5 sentidos. Por lo tanto, cuando decimos que algo sucedió en el pasado, no es del todo cierto. En realidad sucedió en el momento presente, que era ese momento. De hecho, lo que llamamos pasado es un conjunto de momentos que una vez fueron presentes y que ya pasaron. De igual manera, el futuro está compuesto por momentos presentes que todavía no llegan. Y esto demuestra que no hay ninguna ventaja en preocuparse por el futuro ni en resentirse por el pasado, pero sí las hay, y muchas, en vivir en el ahora. Si uno logra alcanzar eso, no va a sufrir problemas mayores, solo pequeños, que se pueden afrontar a medida que se van presentando. Por ejemplo, una tarea difícil como escribir un artículo científico suele parecer demasiado grande y complicada. Si uno se angustia por el trabajo que le hace falta por hacer o se lamenta por las oportunidades perdidas de trabajar en este artículo del pasado, no va a llegar a ninguna parte. Pero si uno resuelve tan solo un problema pequeño y luego otro, por ejemplo, recopilar la información, formular la estructura, escribir el primer capítulo, uno termina el trabajo más eficientemente. Así que procuren vivir en el presente, dejen de aferrarse al pasado y de tener miedo al futuro, y verán cuán drásticamente mejora su vida. Supongamos que logran vivir en el presente y no preocuparse por el pasado ni por el futuro. ¿Qué sucede en ese caso cuando sienten dolor? Si el dolor se siente en el momento presente, ¿cómo puede uno lidiar con el sufrimiento físico y emocional? Pues resulta que el dolor no es más que una resistencia interior creada por uno mismo a cosas externas que no podemos cambiar. Uno sufre dolor cuando uno está insatisfecho con cómo son las cosas, pero no se siente lo bastantemente poderoso como para cambiarlas. Desde el punto de vista emocional, esto se manifiesta como un sentimiento negativo. Como uno piensa tanto en el pasado y en el futuro, pero solo puede vivir en el presente, no tiene los medios para cambiar muchas cosas con las que estamos descontentos. Entonces,
uno adquiere una resistencia interior a cómo son las cosas, resistencia que experimentan en forma de dolor. Otro aspecto del dolor creado por uno mismo es el cuerpo del dolor, una parte del yo que necesita que sufran para que éste pueda sobrevivir. Como el cuerpo del dolor está compuesto por sus experiencias dolorosas, este crece y se fortalece cada vez que uno sufre dolor. En consecuencia, va a tratar de hacerlo a uno sentirse triste y abatido, y le va a dar a uno como cierto placer al sentirlo. Y este ciclo puede continuar durante mucho tiempo hasta que el dolor se vuelve una parte esencial de ustedes. Se identificará plenamente con el cuerpo del dolor. Y entonces, como para entonces el dolor será una parte tan importante de su vida, tendrán como miedo a desprenderse de él, porque hacerlo pondría en riesgo la misma identidad de uno. Por ejemplo, cuando algo lo molesta a uno o lo frustra, uno siente que se irrita. Su cuerpo del dolor ha como asumido el control. La ira nubla la capacidad de pensar y actuar de manera racional y lo lleva a uno a sufrir más dolor. Aunque parezca que todo el dolor proviene del mundo exterior, en su mayor parte es creado por uno mismo, proviene del propio interior. Lo bueno es que al ser creación propia, uno puede hacer algo para remediarlo. Como van a ver en los próximos resúmenes de los capítulos, se han preguntado por qué algunas personas parecen como que se sabotean a sí mismas. O sea, por qué tanta gente es infeliz, aunque nadie quiere serlo. El responsable es el ego, una parte de su mente que controla sus pensamientos, su conducta y, sin que se den cuenta, los lleva a este sufrimiento. Como no es fácilmente observable, la mayoría de la gente no sabe hasta qué grado el ego controla su vida. Por ejemplo, si reflexionan después de haber peleado con alguien y quizás noten y hasta se lamenten que reaccionaron de manera exagerada, sin embargo, al calor del conflicto simplemente no tenían conocimiento de nada que afectara o controlara su pensamiento y su conducta. Entonces, ¿por qué el ego hace esto? Porque depende de su sufrimiento para seguir existiendo. Así que como que frustra la felicidad todo el tiempo, actuando en contra de los propios intereses de uno. La existencia de una parte destructiva de su mente que produce sufrimiento explicaría por qué es que tantas personas sufren a pesar de que nadie quiere adrede vivir una vida infeliz. Por ejemplo, algunas personas sabotean su felicidad de forma deliberada, decidiendo permanecer en relaciones muy destructivas o dolorosas. Tal vez ustedes son uno de esos. El ego los lleva a situaciones de conflicto con los demás y los hace infelices con su situación actual para poder adquirir el control sobre su conducta y pensamiento. Por ejemplo, siempre que dos o más egos se encuentran, sobreviene un drama, como se puede ver en casos en los hogares, digamos. Aunque es posible que las personas quieran convivir pacíficamente, sus egos hacen que se molesten por trivialidades y las hacen tener reacciones excesivas. Si de pronto se encuentran metidos en una acalorada discusión por un problema menor, como a quién le toca limpiar la cocina o si un programa de televisión es bueno o no, probablemente esto sea obra del ego. El ego es una parte destructiva de la mente humana. Quiere ser la parte más importante de ustedes y no conoce límites, por lo que si le permiten que adquiera el control, les traerá muchísimo sufrimiento. El poder del ego es solo una de las muchas razones por las que conviene separarse de la mente y poner más atención al cuerpo. De hecho, muchos grandes maestros del pasado, y como se menciona en el libro, han hablado sobre la importancia de centrarse en el cuerpo y no en la mente. ¿Y por qué es esto? Porque la mente es responsable del dolor. Produce dolor evocando constantemente recuerdos del pasado o ideando planes para el futuro. Entonces, ocupando la vida entera de uno con ya sea recuerdos dolorosos y panoramas futuros angustiantes. Al hacerlo, les impide vivir en el presente. La consecuencia es que, como no pueden alterar el pasado ni el futuro, se preocupan constantemente por cosas que están fuera de su control, y esto produce sufrimiento. Entonces, está claro que debemos encontrar la manera de disminuir el poder de la mente y restarle control. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cambiando nuestro centro de atención de la mente al cuerpo.
su cuerpo sabe qué es mejor para ustedes. Entonces, escuchándolo, pueden percibir muy claramente lo que es importante en su vida. De hecho, en el libro se menciona que Jesús a menudo hablaba de la importancia del cuerpo y habló de él en muchos proverbios y parábolas. Por ejemplo, decía que nuestro cuerpo era un templo. Las historias de resurrección y ascensión al cielo siempre insisten en que el cuerpo desapareció del sepulcro, ¿verdad? Y en que ascendió al cielo con todo y cuerpo, no solo con la mente y el alma. Nadie ha encontrado jamás la iluminación concentrándose en la mente y desentendiéndose del cuerpo. De hecho, un ejemplo muy elocuente de esto se puede ver en los 6 años de abstinencia, incluso de ayuno, que Buda realizó para separarse de su cuerpo. La consecuencia fue que se sintió realmente separado de su cuerpo, pero no más en paz ni iluminado. No encontró la iluminación sino hasta renunciar a esas prácticas y sentirse de nuevo uno con su cuerpo. Entonces él trató de abandonar el cuerpo y no fue hasta que volvió al cuerpo que encontró la iluminación. Una vez que se dan cuenta de que la mente les causa dolor, impidiéndoles vivir verdaderamente en el presente, tienen que desprenderse de ella. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para separarnos de la mente, se debe estar plenamente consciente de ella y del poder que tiene sobre nosotros. De lo contrario, nunca va a entender las incontables y sutiles maneras en las que ésta influye en su pensamiento, en su conducta y por ende, en su felicidad. Por ejemplo, si quieren observar su mente, pregúntense. En este momento háganlo, pregúntense. Quisiera ver o voy a ver cuál es el próximo pensamiento que aparece. Si se concentran plenamente en esa pregunta, verán que transcurre un tiempo antes de que llegue el siguiente pensamiento claro. Mediante esta observación han logrado crear un intervalo en el flujo del pensamiento. Si lo hacen con la suficiente frecuencia, van a empezar a notar cuánto tiempo suelen estar ocupados por el flujo continuo de la mente. Y entonces van a haber encontrado la primera herramienta para interrumpir su mente y de esta manera separarse de ella. El segundo método del que disponen para observar su mente es observarla sin juzgar. Juzgar en sí mismo es un acto de la mente, por lo que si juzgan algo habrán vuelto a usar la mente. Por ejemplo, si están en el trabajo y en medio del trabajo les dan ganas de correr, sigan ese impulso de su cuerpo. Su cuerpo sabe lo que es bueno para él, así que salgan a correr. Entonces, escuchen entonces la vocecita gruñona dentro de la cabeza que les dice: en este momento deberían estar trabajando y no corriendo ni perdiendo el tiempo. Pero no juzguen esa voz como buena o mala y no hagan nada de caso al consejo. Limítense a sonreírle y aceptar que existe. Al hacerlo, van a aprender a notar su mente sin tener que seguirla a donde ésta quiera intentar llevarlos. Mientras se vuelven cada vez mejores para separarse de su mente, pueden probar a adoptar otra técnica, que es la espera activa. Es un tipo especial de estado de espera, como cuando están conscientes de que algo importante o serio podría suceder en cualquier momento. En tal estado, toda la atención está centrada en el ahora. Cuando uno adopta un estado de espera activa, no queda nada de tiempo para soñar despiertos, para planear ni recordar cosas que suelen distraernos del presente. Por ejemplo, mientras hacen un examen, no deben perder el tiempo preocupándose por los resultados, ¿verdad? Sino al contrario, deben permanecer plenamente presentes y poner mucha atención al trabajo que tienen ante sí. Entrar en el estado de espera activa poco antes y durante el examen puede ayudarles a lograr esto. Mientras se encuentren en este estado, también pueden poner atención a su cuerpo porque tiene que estar preparado para que ocurra cualquier cosa. Como ya vimos, centrarse en el cuerpo también es fundamental para poder vivir en el presente. Por ejemplo, los maestros de Zen solían y suelen acercarse callado a sus discípulos que están practicando la espera activa con los ojos cerrados y trataban de golpearlo alguno. La espera obligaba a que los discípulos se estuvieran concentrando plenamente en su cuerpo, por lo que podían sentir a los maestros que se acercaban y a poder esquivar este ataque. Muchos maestros espirituales recomendaban a sus discípulos ese estado de espera porque creían que los llevaría a una buena vida.
Por ejemplo, cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús qué debían hacer para vivir una buena vida, buena y pacífica, él les aconsejaban: sea como el siervo que espera el regreso del amo. Como el siervo no sabía a qué hora volverá el amo, se encuentra en un estado de atención permanente. No hace grandes planes para el futuro y siempre está consciente de su entorno para asegurarse de no pasar por alto la llegada del amo. Después de seguir los pasos anteriores, están en posibilidad de vivir en el presente y ya no dependen completamente de su mente. Pero, ¿cómo cambiará eso sus actividades diarias? Por ejemplo, sus relaciones. Es muy difícil para una persona normal compartir su vida con alguien que vive plenamente en el presente. El ego de la persona no presente se alimenta de problemas y percibe como amenaza a la persona que está presente, tranquila y en paz. El ego de la persona que no está presente reacciona creando más problemas. Por ejemplo, insultando al otro, discutiendo por un asunto trivial para perturbar la paz o hablando constantemente de incidentes pasados para sacar a la otra persona del presente. Y entonces ustedes se preguntan: ¿por qué alguien haría esto? ¿Por qué hacen esto? O a lo mejor ustedes tienen esa persona que hace eso, o ustedes son la persona. La mejor manera de responder esa pregunta es con una analogía. Así como la oscuridad no sobrevive cerca de la luz, es difícil que una persona que sigue controlada por el ego esté mucho tiempo cerca de una persona que vive en el presente. Los opuestos fuertes no pueden existir en una cercanía estrecha. Si ustedes ponen una vela en la oscuridad desaparece. Si ponen agua en el fuego, pues ¿qué pasa? La llama se extingue. Pero si lo hacen correctamente, vivir en el presente también puede mejorar mucho sus relaciones. Van a poder dejar de juzgar, criticar o tratar de cambiar a su pareja. Y en vez de eso, van a verla como una persona independiente. Más aún, la percepción que adquieren viviendo en el presente puede usarse para romper ciclos que de otra manera serían interminables, como las discusiones que nunca llegan a una conclusión. La paz interior que les trae el estar presente les permite escuchar a su pareja sin juzgar. Si viven en el presente, vivir con ustedes puede ser muy difícil para su pareja. Puede volverse incluso una nueva prueba para su relación. Sin embargo, a la larga, puede traer cambios positivos tanto en su pareja como en su relación. Aunque vivan plenamente en el presente, algunos sentimientos de tristeza y dolor siempre son inevitables. Por ejemplo, una muerte, o que se avecine la muerte, o una lesión física. Entonces, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Reprimirlos y fingir que todo está bien? Eso no es buena idea. Si bien es cierto que la mayor parte del dolor lo crea uno mismo, no lo creamos todo. Un buen ejemplo del dolor inevitable, como les dije, es el que les infligen quienes todavía están controlados por su mente destructiva. Otro ejemplo es el de la muerte de un ser querido. Como no pueden llevar la iluminación a cuanta persona los rodea, y sin duda no pueden impedir la muerte, es evidente que este dolor es inevitable. Entonces, ¿qué se puede hacer? Cuando experimentan algo traumático que les produce dolor verdadero, pueden aceptarlo como lo que es. Por ejemplo, si pierden a un ser querido porque ha muerto, desde luego van a entrar en duelo y se van a sentir tristes. Pero si pueden aceptar el hecho como algo que simplemente es y no se puede cambiar, entonces evitarán el sufrimiento innecesario. La tristeza es un sentimiento natural, algo de lo que no tienen que sentirse culpables ni avergonzados. Las cosas simplemente son como son. Aceptarlo significa que no pierden el tiempo deseando todo el tiempo que las cosas fueran diferentes. Estando presentes, van a poder evitar la mayor parte del dolor en su vida, pero no todo. Más aún, vivir en el presente no implica desechar ni reprimir el dolor. En cambio, les da la fuerza interior necesaria para aceptar hechos tan difíciles y dolorosos en la vida como de los que hemos hablado. Es agradable tener paz interior, pero cuando su vida exterior pasa por un mal momento, la paz interior no vale gran cosa. Aceptar el presente lleva automáticamente a adoptar una manera pasiva de vivir en la que no están atentos ni dispuestos a cambiar nada de lo que les inquieta, pues
No necesariamente. Vivir en el presente es un proceso interno de sentimiento e introspección y no conlleva que adopten una conducta exterior pasiva. Por ejemplo, si se quedan atascados en un lodazal, no se limitan a decirse que siempre quisieron estar así, ¿verdad? Por el contrario, uno puede intentar, sin alarmarse, librarse del lodazal. Vivir en el presente puede incluso darle recursos y nuevas maneras de resolver los problemas. Sin duda es cierto que vivir en el presente puede traerle formas nuevas de fuerzas y determinación, porque no desperdician sus recursos internos creando problemas. De hecho, viviendo en el presente no ven en realidad ningún problema, solo situaciones particulares, manejables, que pueden resolver una por una. Esto los vuelve muchísimo más eficaces. Vivir en el presente y aceptarlo no implica que se comprometan con una vida pasiva o que prefieren no intentar siquiera mejorarla. Más bien, centrando la atención en el presente y manteniendo el pasado y el futuro en su lugar, son más capaces de ver con claridad cualquier cosa que esté verdaderamente mal en un momento dado, y también tienen la fuerza necesaria para mejorarle. Entonces, si tuviera que decir cuál es el mensaje clave de este libro, es: no centren la atención en el pasado ni en el futuro, vivan en el presente y procuren separarse de la mente que piensa en exceso. Seguir este método va a reducir su sufrimiento y mejorar su vida. Creé un grupo de WhatsApp, espero que les haya gustado el resumen del libro. Creé un grupo de WhatsApp para personas que quieran estar en un grupo de personas que están con el mismo interés de meditación, de mindfulness, hasta de prácticas budistas que nos ayudan a estar en el presente. El link al grupo de WhatsApp está en la descripción de este video. Pueden unirse, es gratis. Van a haber 2 grupos, uno en el que yo pongo videos y prácticas y cosas para ayudarlos, otro en el que ustedes pueden hablar con las demás personas de la comunidad. También recuerden darle me gusta a este video, suscribirse, y nos vemos en el próximo resumen. Si quieren que les haga algún resumen de algún otro libro, déjenmelo saber en los comentarios también, y nos vemos.